Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Terapia Holística. Hoy vamos a hablar acerca del autosabotaje, ¿sí? Que fue un tema que han pedido que desarrolle. Ya saben, denle like, suscríbanse, síganme. Pueden poner debajo en el comentario qué temas quieren que desarrolle. Yo con todo gusto lo haré, ¿sí? Muchas gracias por estar del otro lado. Y vamos a comenzar. A ver, el autosabotaje. Para entender qué es el autosabotaje, no hay que mirar hacia afuera, ¿sí? Sino hay que mirar hacia adentro. Porque muchas veces nuestro peor enemigo es el autosabotaje inconsciente, ¿sí? ¿Qué es el autosabotaje? Bueno, el autosabotaje es una manifestación de conductas y creencias basadas en miedos no confrontados, ¿sí? Aparecen relacionados con pensamientos internos que tienden a obstaculizar las metas que nos gustaría conseguir. La ambigüedad que se experimenta en el autosabotaje es la dinámica de satisfacción a corto o medio plazo al mantener nuestro equilibrio en zona segura o conocida. Y también el malestar de sentir que no estamos avanzando o arriesgarse ante aquello que les gustaría conseguir, ¿sí? A ver, con el autosabotaje, uno se mantiene en una situación que no nos compromete a ganar o perder. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Más que nada, que previene de posibles sufrimientos, riesgos e incertidumbres, ¿sí? ¿Cuáles son las causas frecuentes del autosabotaje? Bien, por ejemplo, el escaso autocontrol, confusión en lo que se quiere conseguir, la baja autoestima, los altibajos, la depresión, dificultad de organizar las metas, creencias limitantes o incapacitantes, inseguridad y desconfianza sobre uno mismo, aprendizaje desmotivador durante la infancia, eso es importante también, altas exigencias externas e internas, temor a la incertidumbre, miedo al fracaso, miedo al cambio, ¿sí? Esas son las causas básicas del autosabotaje. Pero conocer las causas, desde dónde se origina el autosabotaje, esto te va a ayudar a ser consciente del juego que nuestra mente está realizando tratando de racionalizar una emoción negativa de fondo, ¿sí? No es casual que las conductas de autosabotaje aparezcan ante decisiones que implican un cambio e implican una responsabilidad, ¿sí? Esas son las causas, pero ahora vamos a ver cuáles son los síntomas, para que podamos detectar si estamos teniendo una conducta de autosabotaje. A ver, los síntomas son inseguridad y desconfianza, duda y miedo, falta de creencia en sí mismo, mayor incertidumbre que control, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta porque cuando nos faltan ciertas conductas nos limita, ¿sí? Entonces, estos síntomas que experimentamos hacen que nuestra conducta se limite a lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Hay distintos patrones de autosabotaje para también tener en cuenta. Empezamos con el autosabotaje por bloqueo, ¿sí? El autosabotaje bloquea a la persona limitando la capacidad de afrontar las situaciones que promueven el cambio. Aparecen, por ejemplo, continuos pensamientos rumiantes, sensaciones de miedo, la baja autoestima. El esquema aprendido se basa en evitar el posible malestar y acabar
por bloquear el avance, ¿sí? Son creencias limitantes que evita la experiencia y se refuerza con el alivio momentáneo. Son creencias limitantes que evita la experiencia y se refuerza con el alivio momentáneo, ¿sí? Es como una felicidad momentánea, ¿sí? La elección de una felicidad momentánea. Autosabotaje por perfeccionamiento. Bajo el autosabotaje por perfeccionamiento se encuentra la excusa perfecta para no iniciar, avanzar o terminar las cosas. ¿Por qué? Porque el perfeccionamiento el perfeccionamiento tiene la demanda tan alta que resulta imposible. O se hacen tantas revisiones de aquello, de esto que se está haciendo, que no se puede terminar. Eso creo que nos pasa a unos cuantos. Después tenemos el autosabotaje por no terminar las cosas, que es diferente al autosabotaje por perfeccionismo, ¿sí? Son los autosabotajes por no terminar los objetivos que se empiezan. O sea, se inician proyectos a los que se dedica tiempo, recursos, pero no se acaban por finalizar. De modo que no se exponen al resultado de aquello que se inició. La persona no se expone al resultado, ¿sí?, de aquello que comenzó. El malestar de sentir que no lo logra, ¿sí?, que no logra lo que quiere, y no poder comprobar el potencial real, refuerza nuestro miedo, ¿sí? O sea, yo siento malestar porque no logré lo que quería y porque no pude comprobar el potencial real que tengo, pero no lo puedo comprobar porque lo abandoné antes. Y eso nos refuerza el miedo, ¿sí? Después tenemos el autosabotaje por impulsos. Bien, es la dificultad por controlar los impulsos, y esa dificultad para controlar, mejor dicho, los impulsos, representa una reacción sin pensar que se busca el bienestar o placer inmediato. Y eso se relaciona con las adicciones, por ejemplo, la agresividad, ¿sí? Se tiende a un comportamiento menos racional. Las acciones por impulso, ¿sí?, del subconsciente, pum, acción, reacción, ¿sí? El autosabotaje por procrastinación, que la procrastinación va a ser un tema aparte, ¿sí?, que también me lo han pedido, que es bien interesante. La procrastinación, lo voy a explicar brevemente, es la costumbre de posponer, atención, la costumbre de posponer las actividades que las personas tenemos que realizar, reemplazándolas por otras más fáciles e insignificantes muchas veces. Es la manera más habitual de no hacer aquellas tareas que no resultan atractivas. O también puede ser que se sienta miedo por el resultado final después de realizarlo. Con el autosabotaje se aplaza enfrentarse a la tarea, se dispersa el esfuerzo por tener la justificación de no haber dedicado todo lo necesario para lograr el éxito, de tal manera que no me enfrento al fracaso. La típica respuesta de que no tuve tiempo, uy, me olvidé, ¿sí? Es bien interesante la procrastinación porque genera muchos problemas, no solo de autoconfianza, sino de autorrealización, ¿no? Después tenemos el autosabotaje por excusas. Eso también es muy común. Claramente las excusas son el argumento perfecto creado para explicar aquello que nos cuesta enfrentar, que nos evalúa nuestra capacidad, que implica un cambio o un riesgo. Las excusas pueden ser de cualquier modalidad y solo tienen que tener
un componente de incompatibilidad. ¿Sí? Estos son los patrones de autosabotaje. Pero hay que entender que confrontando el autosabotaje nos vamos a permitir avanzar y vamos a poder ver las cosas desde otra perspectiva y nos vamos a dar cuenta de que estas cosas que tenemos que hacer, estas metas que nos proponemos, no son tan terribles como nuestra mente nos hace pensar. Porque más que nada, a veces no es que pensamos que la meta es el problema, sino el camino hacia la meta. ¿Sí? Nos genera este autosabotaje. A veces nuestro mayor temor es conseguir lo que deseamos, ya que alcanzar nuestros sueños muchas veces implica realizar cambios profundos, renunciar a aspectos de nuestra vida tal y como está ahora. Y sobre todo, enfrentarnos a lo desconocido. Y eso nos da miedo, el no saber qué va a pasar, el no saber si va a salir bien o mal. ¿Sí? Es no arriesgarnos. ¿Sí? Es el miedo, como dije antes, al riesgo, al cambio. Y sí, a veces las cosas nos pueden salir mal. Cuando nos arriesgamos, cuando tenemos un plan de trabajo y vamos hacia ahí y no llegamos a la meta, no cumplimos el objetivo, pero son cosas que suceden. Pero si yo no arriesgo, no voy a saber si lo voy a lograr o no. Tengo la misma posibilidad de lograrlo como de no. Pero más no que sí. Si procrastino, si pongo excusas, si tengo creencias de infancia que no tengo sanadas, que no tengo desaprendidas, eso me va a bloquear, me va a obstaculizar y nunca voy a saber si lo pude lograr. Por eso mucha gente con los años después dice, uy, si hubiera hecho, uy, si hubiera dicho, uy, si hubiera. En ese momento por ahí no tenías el estado de conciencia que tienes hoy, eso es una posibilidad, pero también puede ser que por miedo a lo que pase o a cómo vaya el camino para llegar a la meta, nos hayamos autosaboteado. ¿Sí? El consejo es que tenemos que pensar cada día en hacer algo que nos acerque al lugar al que queremos estar mañana. Y no hacerlo todo último momento o que un miedo nos bloquee o un miedo innecesario, un miedo infundado, una creencia. Tenemos que escucharnos a nosotros mismos sobre todo, pero no escuchar esa voz que te dice que no, porque generalmente el autosabotaje es aprendido, ¿sí? El no hagas, el tener cuidado, el que nos inculquen el miedo, ¿sí? Por ejemplo, un niño de meses que va a poner los dedos en el enchufe, claramente es peligroso, ¿no? Pero ese niño que lo está haciendo no tiene miedo porque no sabe lo que es. ¿Sí? A nosotros nos enseñan lo que es el miedo. Y lamentablemente el miedo nos impide muchísimas cosas. Es algo que nos paraliza. Y muchas veces la gente dice ir en contra de eso que te va a generar valor. No, a veces hacerlo con miedo no está bueno porque no nos va a salir como queremos, no vamos a disfrutar el proceso y el valor viene desde otro lado, viene de la confianza de uno mismo. Viene de realmente querer de corazón y pensamiento lograr algo, ¿sí? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas con el tema del miedo, que también es un tema interesante. Así que, amigos, amigas, a ver, volvemos a lo de antes. Hay que pensar cada día en hacer algo que nos acerque al lugar en el que queremos estar mañana, ¿sí? Y poder identificar nuestros síntomas del autosabotaje, ¿sí? Los patrones del autosabotaje y por sobre todo entender lo que es el autosabotaje. ¿Para qué? Para saber cuáles son nuestras deficiencias en este momento y poder sanarlas, poder trabajarlas, ¿sí?
Bien, lo más importante es tener en cuenta estas 3 cositas que les dije, que es el autosabotaje, los síntomas, ¿sí? Y los distintos patrones. A ver con cuál me siento identificado. Y una vez que me siento identificado, poder trabajarlo a profundidad. En la confianza en mí mismo, en trabajar día a día, paso a paso en una meta, en tratar de desaprender ciertas creencias que me generan bloqueo, que no me permiten avanzar, que tampoco me importe mucho el que dirán, ¿sí? O hacerlo porque la sociedad o alguien más me lo está exigiendo, ¿sí? El entender que a veces la meta no está a la vuelta de la esquina, sino que a veces nos lleva mucho tiempo, porque el proceso es lento. No todos los procesos son inmediatos, ¿sí? No todos los resultados van a ser inmediatos, ¿sí? Así que, ¿qué tengo que trabajar? La paciencia, la autocompasión, el entendimiento interno, la confianza en mí mismo y sobre todo saber qué quiero, saber qué me genera mi felicidad, ¿sí? Vuelvo a repetir lo de antes, pensemos cada día en hacer algo que nos acerque a ese lugar al que queremos estar mañana. Muchas gracias por estar del otro lado. Les mando un beso y un abrazo desde el alma y nos vemos pronto.